Está bien. Y bueno, nada, eso, cuando tengan dudas, consulten. De verdad les digo, no se queden con la duda, no respondan mal, más allá de que sea con libro abierto, hay gente que se equivocó y en cosas, qué sé yo, que por ahí no tendrían que haberse equivocado, ¿viste? Y bueno, y eso. ¿Les parece si empezamos? Muy bien, Inge. Bueno, ahora ustedes me dicen si ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, súper. Hoy el tema es tagma torácico, ¿sí? Vamos a hacer alas y la próxima vamos a dar patas, ¿está? Conmigo van a hacer todo lo que es tórax. Bueno, los objetivos son conocer las partes que forman la estructura exterior del tórax, ver qué tipo de alas hay, cuál es su Ahí dejó, consistencia. ahí dejó de compartir, parece, Inge. O no sé si soy yo, no sé si soy yo o no. No, se ve bien en el PowerPoint. Bueno, está. Bueno, sigo. Ver cuáles son los tipos de alas que hay, cuáles son las consistencias y sus partes. Y después identificar los distintos tipos de alas. Bien, ahora vamos a hablar, ya hablamos un poquito de todo lo que era el tórax, ¿sí? Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Fíjense que el cuerpo del insecto está dividido en tres regiones, ¿sí? Cabeza, tórax y abdomen. El tórax es el segundo segmento del cuerpo, ¿sí? Y es la parte central donde se van a insertar los órganos locomotores, ¿está? Que son las patas y las alas. El tórax está dividido en tres partes, ¿sí? Tenemos el protórax, el mesotórax y el metatórax, ¿sí? El protórax es la primer porción y es la que se une a la cabeza mediante el cuello o cérvix, ¿sí? El protórax, fíjense que nunca lleva alas, ¿sí? Lo que puede pasar es que varíe su forma o tamaño, ¿sí? Como en este caso de un ortóptero, donde la región dorsal se encuentra ensanchada, tomando esta forma de escudo. Después tenemos el meso y el metatórax, ¿sí? Fíjense que en el primer segmento del protórax va un par de patas, en el segundo otro par de patas y en el tercero otro par de patas. Ahora, en el meso y en el metatórax van las alas, ¿sí? Recuerden, nunca el protórax va a llevar alas. Ahora bien, si hacemos un corte transversal del cuerpo del insecto, ¿sí? Vamos a ver que podemos observar que tiene caras o arcadas, ¿sí? Esas caras o arcadas son la cara dorsal, ¿sí? La parte de arriba, la cara dorsal, tergal o notal, la cara ventral o external y tiene dos laterales o pleuras, ¿sí? A su vez, cada una de estos segmentos del tórax, ¿sí? Está dividido en escleritos. Así, por ejemplo, tenemos en el protórax vamos a tener el esclerito, el preescudo, el escudo, el escutelo, ¿sí? Y el postescutelo. ¿Estamos hasta ahí? Después tenemos que las pleuras también se dividen en cuatro escleritos y esos son el paráptero episternal, paráptero epimeral, el episterno y el epímero, ¿sí? Y fíjense que la región ventral o external no está dividida en escleritos, sino que es una sola pieza, ¿sí? Ahora, fíjense que yo, por ejemplo, cuando quiero hablar de la parte notal, es decir, la parte superior del protórax, yo voy a decir pronoto, ¿sí? Si quiero hablar de la parte notal del mesonoto, voy a hablar voy a decir mesonoto, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que a cada cara o arcada, cuando yo me quiera referir de una parte específica del tórax, le voy a agregar el prefijo pro, meso o meta, ¿sí? Dependiendo del segmento que yo quiera nombrar. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, sí, pero vamos despacito nomás. Entonces, haciendo un resumen, vamos para atrás. ¿Sí? Tenemos que el cuerpo está dividido en 3 segmentos, ¿sí? Cabeza, tórax, abdomen. El tórax también se divide en 3 segmentos y esos segmentos se van a llamar protórax, pro sería adelante, ¿sí? Meso, el del medio, y metatórax, el último. A su vez, cada uno de estos segmentos está dividido en escleritos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Así como la cabeza estaba dividida en escleritos, también cada segmento del tórax se divide en escleritos. Y esos escleritos son el preescudo, ¿sí? Escudo, escutelo y posescutelo. Ustedes tienen bien en la guía esto, pero quiero que entiendan así, ¿sí? Bien, después tenemos paráptero episternal, paráptero epimeral, episterno y epímero. ¿Está? Fíjense que yo acá abajo le pongo que la parte dorsal, ¿sí? La parte superior del tórax, se va a denominar con el prefijo dependiendo de qué segmento del tórax yo quiera hablar. Si quiero hablar de la parte del mesotórax y quiero referirme a las pleuras, le voy a decir en la parte de las mesopleuras, ¿sí? Cuando yo digo mesopleura, directamente ya sé que estoy hablando del segundo segmento del tórax. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que en las caras laterales o pleurales, estos orificios son la base a donde se van a insertar las patas, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Fíjense que en estas diapositivas lo que hicimos fue conocer cómo es más o menos la estructura del tórax, ¿sí? Vimos que estaba dividido en 3 segmentos y que tiene escleritos. Ahora vamos a hablar de lo que son las alas, ¿sí? Que nos dice que las alas son expansiones tegumentarias, ¿sí? Que salen por evaginación de la pared del cuerpo del insecto entre los notos y las pleuras, ¿sí? La base de las alas salen de lo que es el paráptero episternal y el paráptero epimeral, ¿sí? Acuérdense que las alas son estructuras anatómicas que le va a permitir al insecto desplazarse, ¿sí? Y dispersarse también. Bien, ahora fíjense que el ala está compuesto por una membrana, ¿sí? Esa membrana está recorrida por una red de tubos que son denominados venas. Esas venas lo que hacen es actuar como esqueleto o soporte del ala, ¿sí? A través de las venas también circula todo lo que es la hemolinfa, el oxígeno. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que las alas pueden estar presentes en casi todos los insectos, ¿sí? Pero hay algunos de ellos que son ápteros. Cuando yo digo ápteros, la palabra a significa sin y tero es ala, es decir que hay insectos que no tienen alas. Por ejemplo, tenemos las termitas, ¿sí? Algunas castas de la termita no tienen alas, algunos formícidos, las hormigas, o si no, las alas están presentes en determinados sexos. Por ejemplo, los machos de las cochinillas que sí son alados. ¿Está? Las alas también pueden ser funcionales o no, es decir, que me pueden servir para el vuelo o si no me pueden servir como estructura de protección del segundo par de alas.
¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, yo quiero que ustedes me digan por qué consideran que es importante conocer la estructura del ala, cómo está formada. ¿Por qué es importante? Muy bien, sí, tiene carácter taxonómico. Hay ciertas características, ciertos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la caracterización taxonómica, ¿sí? Si yo quiero hacer la identificación, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, caracteres como la venación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Después vamos a ver el tema de los márgenes, las celdas, la consistencia. Todos esos caracteres me van a decir a mí, mira, este es tal o cual insecto pertenece a este o a otro orden. ¿Se entiende? Es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son estas características para que hagamos nuestra clasificación taxonómica. Fíjense que nosotros cuando vamos a hacer la caja, vamos a hacer una clasificación taxonómica en función del tipo de ala, en función del tipo del aparato bucal, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Acá les voy a hablar sobre el sistema de venación alar, ¿sí? Cuando yo hablo de sistema de venación alar, me estoy refiriendo a cómo se distribuyen esas venas en la lámina del ala, ¿sí? Fíjense que en esta imagen podemos ver que las venas están distribuidas de forma longitudinal y de forma transversal, ¿sí? Las venas longitudinales se llaman venas principales, ¿sí? Y esas venas principales son 6. Acá tenemos la costal, subcostal, radial, medial, cubital y anal, ¿sí? Las venas principales, siempre cuando las tenemos que nombrar, las tenemos que escribir con una letra mayúscula, ¿sí? Si yo leo en algún trabajo, yo tengo que saber que esto me está hablando de las venas principales porque está en mayúscula, ¿sí? Fíjense que la vena costal no se ramifica nunca, ¿sí? Pero las otras venas se pueden ramificar. Por ejemplo, acá la radial, fíjense que se ramifican radial 1, radial 2 y así sucesivamente, ¿sí? Esas son las venas longitudinales o principales. Y después tenemos las venas secundarias, ¿sí? Que son las venas transversales. Estas venas transversales se van a denominar según las venas principales que conecten, ¿sí? Fíjense que esta vena transversal conecta la vena radial y la medial, la medial, ¿sí? Entonces se llama radial medial y siempre se anota o se simboliza con una letra minúscula, ¿sí? Y después tenemos las celdas, ¿sí? Que es lo que dijo su compañero, que las celdas son esos espacios que quedan encerrados por venas, digamos, ¿sí? Esas celdas pueden ser cerradas, como en este caso, ¿sí? Acá hay una celda cerrada, o pueden ser celdas abiertas, como en este caso, ¿sí? Acá está abierta porque esto ya sería el margen del ala nomás, ¿sí? A este sistema de venación se lo conoce como sistema de Comstock-Needham, ¿sí? Mira, complicado. ¿Estamos hasta acá? Recuerden entonces que lo que es el patrón que resulta de toda la conexión que se da entre las venas se utiliza para la identificación, ¿sí? Para hacer la clasificación taxonómica. Bien, después, otra de las características que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una clasificación taxonómica es el tema de los márgenes y de los ángulos. Fíjense que en la mayoría de los insectos las alas tienen una forma relativamente triangular, ¿sí? Esa forma triangular me va a determinar márgenes y ángulos, ¿sí? Entonces vamos a tener el margen costal. Acá en este extremo sería la parte por la cual se une al cuerpo del insecto, ¿sí? Entonces tenemos el margen costal, ¿sí? El margen apical y el margen anal. ¿Está? La intersección de estos márgenes
me va a determinar ángulos, ¿sí? Entonces, la intersección del margen costal o anterior y el margen apical o externo me va a dar el ángulo apical. Y así con los otros voy a tener el ángulo anal y el ángulo humeral, ¿sí? Acuérdense que de acá se inserta en el insecto. ¿Está? Fíjense que la estructura del ala tiene mucha información que a simple vista no se ve, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos con el tema de lo que es estructura. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación según la consistencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir según la consistencia? Según el grado de dureza o de flexibilidad que tengan las alas, ¿sí? Y esa clasificación puede ser alas de tipo élitro, hemiélitro, tégmenes o membranosas. En las alas de tipo élitro, fíjense que son alas coriáceas, ¿sí? Son resistentes, son alas que son rígidas, ¿sí? Y sirven de protección para el segundo par de alas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, quienes tienen este tipo de alas, los coleópteros, Dermaptera, ¿sí? Estas alas también pueden ser de superficie lisa o ser rugosas, ¿sí? Pueden tener puntuaciones o estrías. Acá están los ejemplos, ¿sí? Estos son todos coleópteros y acá tenemos a Dermaptera, ¿sí? Ala rugosa, ala lisa, acá tenemos estrías. Y ahora vamos a ver el ala hemiélitro, ¿sí? Este tipo de ala es un ala particular. ¿Por qué? Porque este ala presenta dos tipos de consistencia, ¿sí? Fíjense que en la base del ala tiene una consistencia que es coriácea y en el ápice tiene una consistencia que es membranosa, ¿sí? Esa parte coriácea se la divide en tres partes: clava, embolio y cuña. ¿Está? Y bueno, después el resto es el área membranosa. Este tipo de alas es típico de los hemípteros, ¿sí? Fíjense que tenemos a todas las chinches, ¿sí? Nesara, Edesa, esta es Belastoma, ¿sí? Esta es la chinche del agua. Bien, ven cómo se ve bien la parte que es élitro, que es más resistente, y la parte membranosa. Después tenemos ala de tipo tegmen, ¿sí? Este ala es de consistencia apergaminada, ¿sí? Tiene cierta flexibilidad y fíjense que se presenta en los ortópteros como las langostas, los grillos, mantodios, ¿sí? Como la mantis religiosa. ¿Y en qué otro insecto también se presentan? Hay uno que ustedes conocen que siempre andan en la casa y que siempre le preguntan en los exámenes y se olvidan. ¿La cucaracha? Exactamente, la cucaracha. ¿Sí? Le puse así para que no se olviden, porque después les preguntan y le dicen acá. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos con el último tipo de consistencia, que es membranosa, ¿sí? Fíjense que estas alas son alas que son finas, de consistencia delicada, son flexibles, ¿sí? Y pueden estar cubiertas de pelos, de escamas, o pueden ser lisas, ¿sí? ¿Quiénes tienen este tipo de consistencia? Odonato, hemíptero, Neuróptera, Lepidóptera, ¿sí? Dípteros. ¿Estamos hasta acá? Ahora, fíjense que yo les hablé de 4 consistencias, ¿sí? Élitro, hemiélitro, tegmen y membranosa. Pero ahora vamos a ver que las alas membranosas a su vez se pueden clasificar en otra categoría, ¿sí? Y esas categorías pueden ser alas membranosas con escamas, alas membranosas con flecos,
con serosidades, con ventanas, a las membranosas reticuladas, a las membranosas... ¿Sí? Disculpe, ¿será que puede volver a mencionar las características de las alas? ¿Sí? ¿De cuál querés que te mencione? El de tegmen y membranosa. Bien. Cuando hablamos de ala tegmen, estamos hablando de alas que tienen una consistencia apergaminada, ¿sí? Tienen cierto grado de flexibilidad y estas se presentan en los órdenes Orthoptera, ¿sí? Mantodia y Blatodia, que eran las cucarachas, ¿sí? Y las alas membranosas son alas que son de consistencia delicada, son alas muy finas, que son flexibles, ¿sí? Y esas alas pueden ser lisas o pueden estar cubiertas de escamas o de pelos o de otras cosas. ¿Está? Está, sí. ¿Un ejemplo de alas membranosas lisas? Sí, profe. De alas membranosas lisas, y acá tienen esto, por ejemplo, la chicharra, ¿sí? Los cicádidos, esta membranosa, bueno, en realidad es reticulada, pero no, digamos que no tiene ornamentaciones, ¿sí? Esta, por ejemplo, tiene escamas, hay otra Lepidoptera que tienen más pelos, por ejemplo. Ahora vamos a ir viendo igual cada una de esas. Bien, acá les decía los tipos de alas membranosas, ¿sí? Alas membranosas reticuladas, con pterostigmas, con halterios. ¿Está? Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos tipos de alas membranosas. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos alas membranosas con escamas, ¿sí? ¿Qué son las escamas? Son expansiones del tegumento, ¿sí? Que están achatadas y que se disponen de forma imbrincada, ¿sí? Fíjense acá cómo se muestra, o acá, en forma de o solapadas como las tejas en los techos, ¿sí? La función de las escamas es reforzar todo lo que es la estructura o la membrana alar. Fíjense que acá en esta foto que tenemos a la izquierda podemos ver que las escamas no son necesariamente lisas, ¿sí? Sino que a veces pueden tener ciertas ornamentaciones o estrías, y fíjense que también pueden tener los extremos apicales de distintas formas. Acá tenemos que son lisos, acá son dentados, ¿sí? Y hay otra cosa que también se habla, es que las escamas son incoloras, ¿sí? Y que el color que nosotros percibimos resulta de la refracción que se produce de la luz cuando incide sobre las escamas. ¿Está? Bueno, ¿quiénes tienen alas con escamas? Todos los lepidópteros, ¿sí? Todos los lepidópteros. Van a ver que generalmente los lepidópteros de tipo de vida diurno tienen colores vivos, ¿sí? Colores iridiscentes, y las que son de hábito nocturno ya tienen colores pardos, marrones, colores cremas, ¿sí? Todo lo que es tonalidades oscuras. Profe, ¿cómo es que se llamaba el insecto que no tenían alas? Ápteros. A, sin, teros, alas, ¿sí? Sin alas. Bien, ahora tenemos lo que son las alas membranosas con flecos, ¿sí? Fíjense, esto es una foto con un microscopio, ¿sí? Que son alas que son muy reducidas y que están rodeadas de una serie de pelos o flecos que hacen que el ala tome una forma similar a una pluma, ¿sí? Este tipo de ala es típico de los tisanópteros, ¿sí? Es decir, de los trips. ¿Está? Fíjense que los trips son plagas importantes en todo lo que es horticultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque son importantes transmisores de virus, sobre todo lo que es pimiento, tomate, ¿sí?
ustedes cuando dieron la primera clase o la segunda con la ingeniera Ruth vieron cómo se hacían el montaje de insectos pequeños y se acuerdan que teníamos los pulgones y los trips. Bueno, acá están los trips si es que no lo llegaron a ver con la ingeniera Ruth, ¿sí? Entonces recuerden, alas plumosas con flecos, los trips, ¿sí? Como quien tenemos Franquiniella occidentalis, tenemos Franquiniella falaciosa, ¿sí? Y fíjense que acá están en los distintos estadios. Bien, ahora vamos con otro tipo de alas membranosas que son las alas con serosidades, ¿sí? Este tipo de insectos tienen glándulas cereras, ¿sí? Que producen un polvo ceroso que recubren todas las alas protegiéndolas. ¿Quiénes son los insectos que tienen este tipo de alas? Todo lo que sea el complejo de moscas blancas, ¿sí? Acá yo les pongo para que ya les quede, porque también después van a ver con el ingeniero Orbes. Pero tenemos Bemisia tabaci, Trialeurodes, Aleurotrixus, ¿sí? Todas estas tienen alas con ceras, que también son plagas hortícolas estas. Después tenemos alas membranosas con escamas, con ventanas, ¿qué estoy diciendo? Con ventanas, perdón, ¿sí? Son simplemente alas membranosas, pero tienen determinadas áreas o sectores que carecen de esas escamas, ¿sí? Generalmente los lepidópteros, como por ejemplo esta que es Rothschildia, ¿sí? Estos son, cuando están en estado larval, comen las hojas del fresno, del ligustro, son lepidópteros nocturnos. Después tenemos alas membranosas reticuladas, ¿sí? Fíjense que este ala tiene numerosas nerviaciones transversales, ¿sí? O venas secundarias. Acá fíjense que tenemos a Gargafia torresi, ¿sí? Estas son plagas en algodón, en poroto, en girasol. Y fíjense que acá yo les pongo que es un hemíptero, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué clase de consistencia tenían los hemípteros cuando yo les dije hoy? El segundo era... ¿Escamosa? No, de consistencia hemielitro, ¿sí? Acordate que hemielitro tenían la mayoría de los hemípteros, pero este es uno de los casos que tienen solamente alas membranosas, ¿sí? Y reticuladas, que tienen numerosa venación transversal. Gargafia torresi es uno de los ejemplos. Y después acá les pongo otros ejemplos para que ustedes vean que existen de diferentes formas también y con diferentes ornamentaciones. Este, por ejemplo, está rodeado de espinas y estos tienen otra forma, ¿sí? Después, otro tipo de alas membranosas reticuladas es el de la crisopa, ¿sí? Fíjense, esta foto está muy buena porque acá podemos ver todo el sistema de venación y fíjense que estos pelitos que están acá se llaman macrotríqueas, ¿sí? Que son pelos o sedas que colaboran en el vuelo del insecto. Disculpe, ingeniera, ¿cómo dijo que se llaman los pelitos? Macrotríqueas. ¿Sí? Macrotríqueas, ¿sí? Bien, y después tenemos las membranosas con pterostigmas, ¿sí? Fíjense que los pterostigmas son estas partecitas oscurecidas, ¿sí? Que eso es eso es un conjunto de células que están engrosadas y coloreadas, ¿sí? Lo que están haciendo es ocupando el espacio de una celda. ¿Y cuál es la función de esto? Que contribuye al vuelo, ¿sí? Lo que hace es mejora el equilibrio del vuelo del insecto, porque lo que hace es reduce las vibraciones del ala, ¿sí? Reduce las vibraciones del ala. Fíjense que en Odonata se presenta en los dos pares de alas, ¿sí? Alas anteriores y alas posteriores. Pero en otros insectos pueden estar solamente en el primer par de alas,
¿sí? Estos son bracónidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, esta es Aphidius colemani, ¿sí? Que es parasitoide de los pulgones. Y acá tenemos a Cirex, ¿sí? Ahora cuando ustedes vean plagas forestales, se van a acordar de Cirex, que Cirex es una plaga nacional del pino, ¿está? Entonces acuérdense que los pteroxtismas, ¿sí? Eran un conjunto de células engrosadas que contribuyen al equilibrio del vuelo, ¿está? Y que pueden ubicarse tanto en el primer par de alas como en el segundo par de alas. Después tenemos alas membranosas con halterios, ¿sí? Fíjense que esto es una modificación del segundo par de alas, ¿sí? Tenemos el primer par de alas y esto sería el segundo par de alas que está modificado, ¿sí? Vieron que toma una forma de protuberancia o de pedicelo. La función que tiene es de hacer de contrapeso, ¿sí? Ya que colabora con lo que es el equilibrio y la orientación del vuelo. ¿Qué órdenes tienen este tipo de alas con halterios? Los dípteros, ¿sí? Fíjense, tenemos a las moscas, los mosquitos, los sírfidos, ¿sí? Esto sería el halterio o balancín, ¿sí? Acuérdense, halterio o balancín, ¿sí? ¿A quién se parece esto? Este insecto. ¿A la abeja? A las abejas, ¿sí? Muchas veces queremos confundir, pero fíjense que una de las diferencias sería que este insecto, bueno, primero que es un díptero, ¿sí? Tiene solamente un par de alas. Fíjense cómo es la antena, ¿sí? Es aristada. Por eso es que le dije al principio, luego acuérdense que antena aristada predomina en los dípteros, ¿sí? Bueno, ahí está el halterio también. ¿Qué son los sírfidos? Son controladores biológicos, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? Esto es todo lo que sería en cuanto a caracterización de un ala, ¿sí? Estos son todos los parámetros que nosotros podemos tener en cuenta al momento de hacer una evaluación o diagnóstico. ¿Se entiende? Bien. Si no me responden nada, sigo. ¿Está? Y ahora acá les pongo esto, pero para mostrarles así de forma muy simple cómo es que se produce el vuelo en los insectos, ¿sí? Esto no se toma en el examen, pero les quise poner para que sepan, o el que quiera saber, ¿sí? Fíjense que el mecanismo de vuelo dice acá. Todos los insectos para volar, ¿sí? Necesitan de musculatura, ¿sí? Y esa musculatura obviamente que va a estar relacionada con el tórax, ¿sí? Tenemos dos tipos de mecanismos de vuelo, ¿sí? Un tipo de mecanismo es directo y el otro es el indirecto. Fíjense, en el mecanismo directo que se da, por ejemplo, en odonata, en las cucarachas, ¿sí? El vuelo está gobernado o dirigido por músculos que están relacionados con el ala, ¿sí? La comprensión y expansión de estos músculos elevadores y depresores hacen que el ala se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿está? Siempre acuérdense que en el vuelo directo son músculos del ala. Sin embargo, en el mecanismo de vuelo indirecto, ¿sí? Hablamos de expansión o de compresión, pero de músculos del tórax, ¿está? Fíjense que el movimiento de las alas se produce porque al contraerse, ¿sí? O relajarse los músculos deforman el tórax, ¿sí? Lo aplanan o lo comprimen y eso hace que el ala suba o baje. ¿Está hasta ahí? Fíjense acá,
en este video. Este es de tipo indirecto, ¿sí? Fíjense que participan músculos del tórax, ¿sí? Y las alas se mueven por la deformación que se produce. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Bueno, ahí yo les puse esa fotito, ustedes después traducen, y porque si no yo tenía que modificar y iba a quedar feo. Pero está bueno, lo que es para que ustedes sepan, nosotros no los jodemos con esto, digamos, en el examen. Pero está bueno que sepan de que se produce el vuelo debido a la contracción y relajación de la musculatura del tórax, ¿sí? En el vuelo directo es en aquellos que participa musculatura del ala, y en el vuelo indirecto solamente participa musculatura del tórax, ¿sí? Que comprime o expande el tórax, ¿sí? Deformándolo. Fíjense que acá se nota que cambió la forma, y eso hace que suba o baje el ala. Bien, ahora otra cosa relacionada al vuelo, ¿sí? Es que existen dos tipos de vuelo. Tenemos un vuelo de tipo pasivo y un vuelo de tipo activo. En el vuelo pasivo, lo que hace es el insecto utiliza las corrientes de aire para trasladarse, ¿sí? Para moverse. Entonces ellos esperan que venga un viento que les favorezca y se mueven por esa corriente de aire. ¿Quiénes, por ejemplo? Los pulgones, la mariposa monarca, ¿sí? Acuérdense que la mariposa monarca era la mariposa migratoria, ¿sí? Que tiene que volar desde Estados Unidos hasta México, y ellas son uno de los que aprovechan esas corrientes de aire para trasladarse. ¿Cuál es la ventaja de este vuelo pasivo? Que no tiene gasto de energía, ¿sí? Pero que no le da dependencia en cuanto al vuelo, sino que ellas van a ir a parar a donde el viento las lleve. ¿Está? Y después la del vuelo activo, bueno, es aquel que se desarrolla por el movimiento, sí, de las alas. Ese sí tiene un gasto de energía porque es la fuerza la va a ejercer el insecto para desplazarse. Pero lo que sí tiene grado de dependencia, es decir, que el insecto decide tranquilamente hasta dónde se desplaza. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Otro tipo de vuelo pasivo, ahora que me acordé, es el de las langostas, ¿sí? Fíjense que cuando vienen las mangas de langostas, las langostas pesadas siempre suben a la parte más alta de los árboles esperando que vengan esas corrientes de vientos favorecedoras para trasladarse. Eso que hace que tengan menos gasto de energía y lleguen a su destino, ¿sí? Bien. Ahora fíjense que acá yo les pongo tipos de acoplamiento alar, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con acoplamiento alar? Fíjense que cuando el insecto se desplaza o vuela, puede hacer el movimiento de las alas, el anterior y el posterior juntos, o el anterior y el posterior separados, ¿sí? Es decir, que las alas se pueden mover de forma sincronizada o no, ¿sí? Y para que se dé esa sincronización tiene que existir un sistema de acoplamiento o de enganche de esas dos alas, ¿sí? Ese tipo de enganche o de acoplamiento se puede hacer por distintas estructuras. Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de estructura, ¿sí? Que se llama amuli, ¿sí? Fíjense acá, el amuli es una hilera de ganchos, ¿sí? Que se ubican en el ala posterior, ¿sí? En el margen costal, que esa hilera de ganchos se acopla a un doblez que está en el margen anal del ala anterior. Siempre los acoplamientos se van a hacer entre el margen anal del ala anterior y el margen costal, ¿sí? Que son los límites donde se van a unir las alas. ¿Está? ¿Quiénes tienen este tipo de estructura o este tipo de acoplamiento? Las avispas, por ejemplo, ¿sí? Los himenópteros.
¿Está? Acá tienen el detalle de lo que son esas hileras de ganchitos que se llaman ámulis. ¿Está hasta ahí? Después tenemos otro tipo de acoplamiento alar, ¿sí? En el cual tenemos un freno o frénulo, ¿sí? Que es una cerda que se va a insertar en una especie de bolsillo, ¿sí? Esa cerda sale del ala posterior y se inserta en una especie de bolsillo llamada retináculo del margen anal del ala anterior. ¿Sí? Este tipo de acoplamiento alar se da en los lepidópteros nocturnos, ¿sí? Esfingios, saturnios, acá yo les puse bien la familia. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. profe. Un espectáculo. Bueno, porque por ahí me acelero y a veces ni yo me entiendo lo que digo. Pero está. Entonces, tenemos frénulo, ¿sí? Una cerda que se inserta sobre un retináculo o una especie de bolsillo en el ala anterior. Acuérdense que estos están en lepidópteros y específicamente en nocturnos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de acoplamiento alar, otra estructura que se llama yugo, ¿sí? Esto lo que es un lóbulo membranoso, ¿sí? Que está en el margen anal del ala anterior y que se encastra en un margen, en el margen costal, digo, del ala posterior, ¿sí? Solamente se engancha o se apoya en el margen del ala posterior, ¿sí? Y después tenemos el otro tipo de acoplamiento alar que es por expansión del ángulo humeral. Fíjense que acá no existe ninguna estructura, ¿sí? No existe ni cerdas, ni ámuli, ni yugo, sino que acá lo único que pasa es que el acoplamiento se da por expansión, ¿sí? Del ángulo humeral del ala posterior. Esta expansión hace que se solape con el ala anterior, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es propio de los lepidópteros. Y bueno, después tenemos este tipo de acoplamiento que es muy similar al de expansión del ángulo humeral, ¿sí? Que acá lo que hace es que la región humeral se amplía, ¿sí? Se superpone con la región anal del ala anterior. Y esto tienen todos los lepidópteros diurnos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, sigo entonces. ¿Sí? Y bueno, ahora llegando al final, fíjense que vamos a hablar cuál es la importancia de las características del ala. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de antena, yo les decía que según el tipo de antena podemos ver qué sexo de qué sexo es el insecto, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las características del ala, ¿sí? Eso se llama dimorfismo sexual. Nosotros conociendo cuáles son esas características podemos determinar de forma rápida de qué sexo es, ¿sí? Fíjense, acá por ejemplo tenemos Acolias lesbia, esta es la Isocaela alfalfa, ¿sí? Fíjense que acá tenemos al macho, ¿sí? Y después a la hembra. Fíjense que el macho es de un color más amarillo anaranjado, ¿sí? Y tiene el margen apical de las alas anteriores oscuro o negro, ¿sí? Y fíjense que no existen esas máculas amarillas que sí tiene la hembra, ¿sí? Otra de las diferencias, pero que no se nota en esta foto, es que el macho, por ejemplo, es 3 veces más chiquito que la hembra. ¿Está? Fíjense que con esas características uno puede diferenciar rápidamente al macho de la hembra. Bueno, la hembra obviamente color más
más amarillo, amarillo verdoso, ¿sí? Porque hay dos variantes de las hembras. Pero las características más distintivas es ese, el color amarillo anaranjado y que las alas anteriores en el ángulo apical no presentan esas máculas o marmoteado. Y después el tema del tamaño, ¿sí? Acá yo les dejé toda la descripción que saqué del libro, les copié todo. No sé, yo no entendí muy bien, pero si ustedes leen y les gusta y entienden, está bueno. Pero esas serían las diferencias. Y después, por ejemplo, acá les puse, porque en esta sí se notan bien las diferencias, esta es la mariposa monarca, ¿sí? Esta es la que le hablaba hoy, que tiene vuelo de tipo pasivo cuando migra, ¿sí? Fíjense que la mariposa monarca, en el caso de la hembra, ¿sí? Tiene venas que son de mayor tamaño, mayor diámetro. Fíjense que se ve bien, están bien resaltadas. Sin embargo, el macho tiene venas que son finitas, ¿sí? Y tiene el macho estas dos máculas, ¿sí? En las alas posteriores. Fíjense qué importante que es, o fíjense que las diferencias a veces son mínimas, como en el caso de la oruga de la alfalfa, y en este caso son bien distintas, ¿sí? Nos permiten diferenciar rápidamente el macho de la hembra. Bien, y esto solamente yo les pongo para que ustedes vean que existen distintas formas o distintas formas de las alas, ¿sí? Siempre hablamos de que tienen forma relativamente triangular, pero esas alas pueden ser de forma oval lanceolada, como les dice ahí abajo, puede ser subrectangular, ¿sí? O puede ser subtriangular. ¿Está? Esto es el lepidóptero. En los otros insectos van a tener otras variabilidades. Y esto le pongo para que ustedes vean nada más. Bien. Les pregunto, ¿hay alguna duda hasta acá? Porque más o menos esto sería todo lo de la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? A ver, ¿quieren que vuelva sobre algo? Más 4. Profe, Sí, en esa foto, sí. las alas se encuentran debajo de ese capó, sería, ¿no? O esos rojos son las alas. No, eso es una especie de escudo. Mira, esto es un video. Si quieren, les pongo el video, les aviso que dura 3 minutos, pero está muy bueno porque se puede ver bien cómo es el sistema, cómo se pliegan las alas. Les pongo y después cuando ustedes se aburren me dicen que saco y sigo con lo que es la parte del práctico que les quería mostrar más o menos cómo pueden hacer. Igual ya saben que no es obligatorio hacer ahora los montajes. ¿Les pongo el video? ¿Eh? Bueno. Sí, profe, ponga. Se aguantan ahora porque son 3 minutos, ¿eh? ¿Por qué no reproduce? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe por qué no reproduce esto? Ahí está. No.
Fíjense ahí como tiene la tijereta. ¿Cómo? Ya hice macana otra vez. Decime. Ajá. Sí, hay ciertos órdenes, por ejemplo, Dermaptera, sí, viste que era la tijereta que yo les dije, fíjense que tenían, no sé si ustedes me ven a mí o no, ¿sí? Sí, Sí, bueno. se la va. Bien, vieron que tenían las alas élitros como unos cuadraditos chiquititos, ¿sí? Y toda el ala membranosa estaba totalmente plegado bajo el ala élitro, que sería el ala de protección. No en todos los insectos pasa eso. Hay otros insectos que tienen el segundo par de alas directamente posicionados o relajados sobre el abdomen, ¿sí? Es decir, que no tienen ese sistema de pliegue como... no sé cómo decir, pero no tienen ese sistema de pliegue, ¿sí? No todas las alas tienen esa forma de guardarlas debajo del hélice. ¿Se entiende? No me acuerdo cómo se llamaba el que me preguntó. Bien, igual ahora yo les voy a poner este video en el aula virtual, el que quiere mirar. Lo bueno era que ustedes puedan ver cómo se pliegan, que puedan reconocer los órdenes, ¿sí? Fíjense que ahí vimos coleópteros, vimos hemípteros, también hay distintos tipos de ala membranosa, ¿sí? Eso es lo que yo quería que ustedes puedan reconocer en el video, que les voy a poner después en el aula, y si no puedo ponerlo voy a poner el enlace. Y bueno, Profe, acá, sí, puede ser que en algunos coleópteros se vea el segundo par de alas saliente y en otros no. sí, totalmente. Sí, sí, sí. A veces el ala es mucho más grande y sobresale, ¿sí? A ver, si me dan 2 segundos, si no hago macana, les muestro acá lo que tengo, un video, que es del... Fíjense, esta de los coccinelios. Este es uno de los que sobresale el ala membranosa cuando está... Eh... Para. PDF. Sí, 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 sí. Sí, tenés razón. Espera que no sé qué hice. Ahí está, compartir pantalla. Ahora sí ven. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo pliega todo. El ala, como los origami, puede ser que se llaman esos papeles que doblan todos chiquititos. Fíjense que todo esto tiene aplicaciones en lo que es
ingeniería. ¿Vieron? Ya dejé de compartir pantalla otra vez. ¿Vieron cómo se pliegan? Bien. Y después, bueno, le voy a poner también el video de la dermáptera. Fíjense que dermáptera significa ala fina o en forma de piel, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién vimos que tenía los alas, el élitro súper chiquitito y después desplegaba un ala totalmente 3 o 4 veces mucho más, el mayor tamaño que el cuerpo inclusive, ¿sí? Ese doblez o esa forma de plegar puede hacerlo también porque el ala es de una consistencia muy muy finita, similar a una piel, que eso también lo que le da el nombre al orden, ¿sí? Dermáptero, alas en forma de piel o consistencia de piel. ¿Está? Bien. ¿Ustedes están viendo ahora mi pantalla? Ajá, sí, el power. Bien. Ahora lo que yo les quiero mostrar es cómo sería el práctico, ¿sí? Que corresponde a la teoría esta que vimos ahora, que sería aclarado y montaje de alas, ¿sí? Fíjense que acá yo les pongo cuáles son los pasos. Ahora yo quiero ver... ¿ustedes me ven a mí? Porque ya no sé qué toqué acá. ¿Sí me ven? ¿Sí? Sí, se la ve. Bien. Sí, sí. Bueno, ahora yo les quiero mostrar de una forma muy, muy, muy gráfica, como para que ustedes sepan el que quiera hacer, haga el montaje, ¿sí? ¿Ustedes ahora ven ahí mi mesa? Sí. ¿Sí? Bueno, imagínense que esto... Ingeniera, disculpe, ¿no sería mejor que deje de compartir así se la ve la imagen completa a usted? Bueno. No. Ajá, espera. Ajá. Eso es. Sí. Pero, ¿cómo hago dejar de compartir acá? Ahora ya me compliqué, sabía solamente de una forma. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Si ponen en la ventana, en la derecha arriba, que dice intercambiar pantalla compartida con video. Sí. Esto para los alumnos, no para la profe. Sí. Ya me parecía que había una forma de que se podía ver todo. Se ve el power chiquitito y se la ve a la profe en la pantalla principal. Sí. Bueno. ¿Se acomodaron ahí un poquitito? Bueno, les decía que imagínense que esta es una mariposa, ¿sí? Imagínense, por más que no sea, pero esto es una mariposa de ahora en más, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer el aclarado de alas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder visualizar todo lo que es el sistema de nervaduras que hoy les conté, ¿sí? Yo tengo esta mariposa, ¿sí? Que colecté, que después puse en cámara húmeda durante 24 horas, ¿sí? Y ahora voy a hacer el aclarado del ala. Cuando yo voy a hacer el aclarado del ala, tengo que elegir un ala, ¿sí? Imagínense que yo elijo el ala anterior, ¿sí? Y para arrancarla, para extraerla, lo que tengo que hacer es moverla de atrás hacia adelante con mucha suavidad hasta que se despegue, ¿sí? Se despegó el ala y lo que voy a hacer es, en una cajita de Petri o en un plato, en lo que ustedes tengan en su casa, voy a poner alcohol, ¿sí? Alcohol puro, y voy a sumergir el ala por 2 o 3 minutos, ¿sí? Dejo el ala acá un ratito. A los 3 minutos saco el ala con una pincita, ¿sí? Que me olvidé de echar la pinza. Saco el ala con una pincita, saco esto, traigo otro platito con lavandina ahora, ¿sí? Sumerjo de nuevo el ala en la lavandina. Y acá ustedes no se tienen que ir, ¿sí? Sino que tienen que estar cuidando el ala, porque acá tienen que dejar en la lavandina poquitito tiempo. Yo ahí les puse 2 o 3 minutos, pero en realidad tienen que estar controlando que el ala no se les empiece a romper o a desintegrar,
¿sí? Bueno, estuvo el tiempo ese en la lavandina, saco el ala de vuelta con la pincita, ¿sí? Y pongo de vuelta ahora en agua, ¿sí? La enjuago. Pongo agua y con un pincel, ¿sí? Ustedes van a empezar a pincelar o raspar todo ese ala que ustedes tengan de una mariposa con el objetivo de que se vayan saliendo las escamitas, ¿sí? Voy a pincelar pero suavecito, porque si ustedes hacen de forma brusca, acuérdense que pasó por el alcohol, por la lavandina y eso fue ablandando todo lo que es la membrana, ¿sí? Si lo hacen de forma media bruta van a romper y no les va a servir, ¿sí? Bueno, estoy en el agua, saco todas las escamitas, ¿sí? Y enjuago bien. Una vez que yo saqué, ¿sí?, el agua, retiro y pongo esto sobre un papel secante, ¿sí? Yo no tengo acá mi papel secante, pero coloco esto sobre el papel secante, ¿sí? Dejo ahí hasta que se seque bien. Y después lo que hago es tomar el ala, ¿sí?, que ya le hice el aclarado, y esto va sobre el porta. ¿Sí? Acuérdense que en el portaobjeto ustedes tienen que marcar bien dónde está el centro y con una gotita de pegamento van a colocar el ala, ¿sí? Para evitar que se rompa, nosotros le decimos que después tienen que colocarle otro portaobjeto por encima. Siempre el pegamento se pone en los extremos del portaobjeto, nunca sobre el ala. ¿Se entendió? No, bueno, pero depende, sí, pero vos tenés que elegir un ala que entre en el porta. Por ejemplo, sí, por ejemplo, no uses el ala anterior si es muy grande, usa el ala posterior, que generalmente es más chiquito, ¿sí? ¿Se entiende? Trata de usar, fíjense que siempre le decimos que, por ejemplo, cuando es aparato bucal, sí tienen que elegir insectos grandes porque es más fácil disectar para ustedes. Pero, por ejemplo, en alas pueden usar alguna mariposa que esté estropeada o algo que ya no les sirva para la caja y que obviamente entre en el portaobjeto, ¿sí? Fíjense que ahí yo les puse bien, les puse bien el dibujito cuál es la metodología, ¿sí? Primero alcohol, lavandina, agua, cómo les va a quedar el ala y cómo tienen que hacer el preparado, digamos. Y ahora ya que está ahí, no sé si era Boris me parece que el otro día... Bueno, estamos hasta acá con el práctico. ¿Se entendió? El pegamento, ¿cuál sería? ¿El esmalte? El pegamento, el esmalte, tal cual, el esmalte. Sí, el esmalte transparente. ¿Estamos hasta acá con el práctico? Profe. Señora, ¿eso tenemos que sacar foto y mandarle o cuestionario como siempre no vamos a hacer? No, no voy a hacer cuestionario. El que quiera hacer el montaje y me quiere pasar una foto y yo le digo si está bien, si está mal o si tienen dudas para en el momento de hacer el montaje me tienen que escribir, ¿sí? Yo no tengo problema que me escriban a mi WhatsApp. Por ahí el tema de si ustedes me escriben al Gmail de SO, pónganme sí el tema del asunto, ¿sí? Y pongan para la profe Dayana o qué sé yo. Porque acuérdense que ahí yo tengo una cantidad de mensajes de todo, tengo los parciales, tengo todo, entonces hasta que yo lea el que ustedes me mandaron es una cantidad y va a tardar más, ¿sí? Lo más fácil es que me manden al celular. ¿Quedó alguna duda en cuanto a esto? Con respecto al montaje, ¿solamente tiene que ser mariposa o puede ser chicharra o cualquier otro insecto? No, vos podés poner el ala, por ejemplo, de una chinche, ¿sí? Lo que sí, siempre acuerden, bueno, en realidad no, esto es aclarado de alas, ¿sí? Esto tienen que hacer el aclarado de alas. Ahora, si ustedes quieren hacer un montaje para tener, por ejemplo, un preparado de otro tipo de consistencia, como por ejemplo miel y el de las chinches, sí, pueden hacer suma, pero acuérdense que ustedes siempre tienen que poner el rótulo, ¿sí?
Pongan el rótulo, fíjense, y pongan preparado ala de consistencia de mililitros. Lo mismo que para este, van a poner aclarado de alas, ala membranosa y bueno, y todos los datos que tienen que ir consignando. Pero este práctico en especial sí o sí hay que hacer, digamos, no es que tener la alternativa de poner otra cosa porque, por ejemplo, si vos me pones un ala coreácea no vas a poder hacer el aclarado, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Podría ser de una polilla también que es del mismo orden? Sí, tranquilamente, el ala que sea, pero siempre que sea la membranosa, digamos, para que ustedes puedan sacar las escamas y vean qué tipo de escama tiene, etcétera, ¿sí? Y sobre todo para que vean el sistema de nervaduras. Antes, cuando yo cursé, nos hacían dibujar el ala con todas las venas, ¿sí? Pero para que aprendamos. Ahora que me toca dar, para mí es más importante que ustedes sepan cuáles son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para clasificar las alas. Y bueno, y eso, y que al momento de clasificar sepan, ¿sí? Porque acuérdense que todo lo que nosotros vamos dando a medida de que avanzan los prácticos es para que ustedes después aprendan a clasificar al momento de que tengan que hacer su caja entomológica y que después reconozcan, obviamente, cada grupo de insectos. ¿Alguna otra duda? Sí. Es un ala membranosa que tiene escamas, pero tiene zonas que son sin escamas, desprovistas de escamas, ¿sí? Tiene determinados parches donde no existe la escama. ¿Está? Y ahora creo que vos, Boris, me habías preguntado la otra vez acerca del tema de las lupas. ¿Te acordás? Bien. Mirá, yo me puse a leer porque yo sinceramente no me acuerdo hasta cuánto son hasta cuánto es el zoom que tiene o el aumento de las lupas que usamos en la facu. Pero lo que leí es que tienen aumento de 40 o 45 por, ¿sí? Esas son las leicas que usamos en la sala de microscopía. Pero después me acordé que yo tengo estas, ¿sí? Estas son lupas de mano, son lupas de mano, ¿sí? Que se venden, no sé si vos estás acá o dónde estás, pero yo había comprado estas en Servilab, ¿sí? Acá en Corrientes. Y esta, por ejemplo, tiene 15, el aumento de 15 por, ¿sí? Y después hay más de 20 por y hay más también, ¿sí? De más aumento. Y después están estas, bueno, que estas son las que teníamos ya en la escuela, que estas son hasta de 10 por, creo que viene. Esta era de 10. ¿Sí? No sé si te sirve, pero me acordé y te quería aclarar. Estas lupitas de mano están buenas. Ah, ahí sí me jodiste, no miré. Mercado Libre, mirá. No, o sea, tiene re buen aumento. No tengo idea, pero esto no era caro, porque si yo me compré cuando era estudiante y tenía una crotera, o sea que no va a estar tan caro, ¿viste? Pero estas te sirven y están re buenas. Esto lo que se hace no es que se acerca la lupa al objetivo, digamos, ¿sí? No es que se acerca la lupa así, lo que tenés que hacer es acercar la lupa al ojo y ahí mirar, ¿sí? Acercar lo que vos querés mirar, tenés que acercar al ojo. Pero estas re vienen porque, por ejemplo, todo lo que sea ácaros, se puede ver tranquilamente, trips, bueno, el trip se ve, pero viste que cuando están en estadios más chiquitos ya son casi imperceptibles y esta te sirve bien. Y esta es de 15. Así que imagínate la de 60 tiene una polenta bárbara. Bueno. Yo creo que lo que no tienen por que hacen
con el No tema del te, ala. no te entendí nada porque se escuchó muy cortado. Que ahí preguntó un compañero qué se hace con los que no tienen portaobjetos. Ah, bueno, los que no tienen portaobjeto es muy importante. Eh, no sé. Pregunté, yo el otro día me fui a una farmacia y pregunté si había acá en Corrientes y me dijeron que no, que ellos no tenían portaobjeto. Si usted uh-huh. Sí, bien, 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 buen el dato. Sí, sinceramente nosotros comprábamos en Servin Lab, ¿sí? Servin Lab, así se llama el lugar donde comprábamos. Y me acuerdo que, bueno, acá hace 2 años estaba algo de 50 pesos los portas, ¿sí? La cajita de 50, como dice Boris. Pero eso es porque es una casa que tiene todos artículos para laboratorio. Pero después podrían consultar ahí en el lugar que dice él. Y si no, no sé, me imagino que todo lo que esté relacionado con laboratorio o casa de medicina, sí, seguro. Y si no, bueno, si tienen algún compañero que ya haya cruzado sol, le haya quedado algún porta o algo, ustedes pueden reutilizar el porta. Lo que pueden hacer es lavar, digamos, el portaobjeto se lava, ¿sí? Lo sumergen en agua con detergente y con una esponjita o un cepillo lo lavan y eso ya queda listo para usar. Otra cosa que me acordé también es que ustedes me preguntaban, varios chicos me dijeron que la larva, por ejemplo, en el medio húmedo se les hacía negro, ¿sí? Perdía el color. Y es cierto, la larva cuando está con el alcohol al 70% se les va a poner oscura sí o sí. Para evitar que se ponga oscura, ustedes les tienen que poner unas gotitas de glicerina. Y la glicerina sí se consigue en la farmacia y sale el tachito de 50 centímetros cúbicos, estaba algo de 130 pesos. Eso pregunté el otro día y me dijeron que hay. ¿Sí? Si ustedes se quieren juntar entre unos cuantos y comprar, igual le digo, lo que necesitan es una gotita, así que si entre 50 se quieren juntar y comprar un tachito de eso, tranquilamente porque van a tener de sobra. Glicerina, ¿sí? Eso va a hacer que la larva no pierda el color. Lo que sí, respeten y que sea una o dos gotitas nada más, ¿sí? Porque cuando uno pone de más, después el insecto se queda duro como momificado y se termina rompiendo, toda una historia. Lo que yo quiero solamente es que mantenga el color. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, consulta, algo? Profe, el otro día le saqué a un perro una garrapata. ¿Suma eso para la caja o no? Negativo. No, no, no. No, las garrapatas no. ¿Sí? Las garrapatas no. Lo que ustedes tienen que tener en la caja está bien explicado en la guía, ¿sí? Son 35 insectos y de esos 35, bueno, ahí tienen repartidos en 10 órdenes, ¿sí? 10 órdenes, de los cuales tienen que poner benéficos también, ¿sí? Y bueno, eso sí, son 35, pero no vale si me ponen 3 cucarachas o 3 langostas, eso cuenta como uno nomás, ¿está? No es que yo voy a contar 3 langostas o 3 bichos iguales, no es que suma el total, sino que eso es uno nada más. Y siempre pongan uno, el insecto que esté mejor, más entero, más sano. Igualmente ya vamos a ir viendo despacito cómo se hace el tema de la caja. Pero vayan juntando bichos, porque encima que no se consigue ahora, porque no sé por qué, pero no hay, vayan juntando de a poquito. Porque a mediados de abril seguramente ya les vamos a pedir el avance de su caja, ¿sí? Con la ingeniera Ruth les mostró algo de la caja, ¿no es cierto?
Bueno, ahí está. Bueno, no sé si hay alguna duda más o no sé, o después ustedes ven y me escriben cualquier cosa. La caja en sí tiene que llevar una etiqueta principal, digamos, en la esquina o algo así. ¿De Sí, qué dimensiones señorita. sería eso? Nos dice en la guía. En el Power está. Lo que sí, no sé qué les habrá mostrado la Inge este año porque no miré. Pero sí está. No te preocupes, yo te voy a decir después las dimensiones, no me acuerdo ahora. Pero creo que era algo de 5 centímetros por 6 de largo. No me acuerdo, pero te voy a decir. Te voy a mostrar, yo tengo todo el Power armado para el tema de las cajas. Perfecto, gracias. Profe, Decime. vio que hay esas chinches que tienen como guampitas en la parte del De todas. escudito, ¿sería? Sí. Eso, o sea, yo le perforé una aguja por el medio, ¿viste? Pero es más grande la aguja que el bicho, ¿viste? En esos casos hay que pegar en un papel, ¿verdad? Con un En eso, triangulito. sí, en ese caso que ustedes o que sea muy chiquito ya el insecto, sí, hagan el montaje doble, ¿sí? Ya vamos a hablar con propiedad. Hagan el montaje doble, que sería montarlo sobre el triangulito. Pero eso en caso que sea muy chiquito. Ahora si el insecto se puede realizar el montaje, va con el alfiler. Profe, Sí, en el montaje del bicho palo, ¿cómo se puede hacer? Porque que encontré muy finito, ¿eh? y hacerle montaje doble. Ok, listo entonces. Sí, Muchas tratar de gracias. ponerle en la mitad, o sea, bien en la mitad del cuerpo, a la altura del tórax, entre las patas, algo de eso que apoye sobre el triangulito, cosa que te quede más o menos equidistante la distancia. Ok, ok, gracias. Ahí está. Estamos hasta acá, chicos, igual no se preocupen con el tema de las cajas. Está bien que me pregunten ahora todo lo que sea relacionado con montaje, ya saben, me pueden preguntar al teléfono o al correo. Siempre, acuérdense, pónganle para la profesora Dayana o para Dayana, qué sé yo. Algo para que yo me dé cuenta de que el mensaje es para mí, porque nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, la ingeniera Ruth da determinados temas y todas las consultas que ustedes tengan sobre ese tema las va a responder ella. ¿Sí? Las consultas que tengan sobre mi tema las voy a responder yo y así. ¿Se entiende? Por eso es que yo siempre les puedo tanto con que ustedes tienen que poner el asunto, porque entonces para mí es más fácil encontrar los mensajes que son para mí. Imagínense que ustedes son 100 y pico, y si todos mandaron todos los trabajos de ojo, no sé, los de la ingeniera, entonces leer uno por uno no voy a encontrar nunca sus preguntas que son para mí. Ah, y ojos, ahora que me acuerdo, corregí, ¿sí? Corregí, casi todos vi, a la mayoría le hice la devolución y les fui poniendo qué es lo que ustedes tenían que modificar o corregir o agregar. Y después a la otra, o sea, la otra que no hice la devolución fue porque después ya directamente cargué en el aula virtual ese cuadrito comparativo, ¿sí? Entonces ahí a ustedes ya les queda cómo tendría que ser de forma correcta la clasificación y eso sobre el tema de ojos. ¿Se entiende? No. Eso dije hoy al principio, que no, o sea, están corregidos. Los que yo corregí, ya tengo todo, digamos. Pero no le vamos a hacer una devolución así, o por lo menos escrita, ¿sí? Yo hoy lo que le hablé al principio, no sé si vos estuviste al principio, pero más o menos hablamos del examen y de qué es lo que era que más o menos le erraron algunos, ¿viste? Pero eran poquitas cosas. Así que no, devoluciones no van a tener. Lo que se va a publicar va a ser la lista de aprobados. El que desaprobó ya sabe que va a tener que ir al recuperatorio. Y acuérdense que tienen un solo recuperatorio, ¿sí?
Otra cosa, por ejemplo, el otro día había una chica que no podía rendir y me preguntaba si podía rendir otro día, qué sé yo. Y no, en realidad ya no se puede rendir otro día. La otra oportunidad que ustedes tienen es hacer el recuperatorio, ¿sí? Esa sería la otra posibilidad, pero de hacer otro día no, porque ya se les avisa con anticipación y también tienen bastante tiempo para resolver. Que la mayoría también hizo copia y pegue, pero bueno, eso ya es de cada uno de ustedes. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Estamos hasta acá? Ingeniera. Bueno, si Sí, no hay sí. más dudas, más consulta, más algo, terminamos. Y la próxima clase sería el lunes, ¿sí? Y ahí vamos a ver el tema de patas y van a ver tagma abdominal con la ingeniera Ruth. Hasta ahora ese sería el cronograma, ¿sí? Mi práctico no es largo, va a ser como el de hoy, cortito. Y después el de Lenge también es cortito. ¿Estamos? Ingeniera. Bueno, que les vaya bien y nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Chau, No, chau. profe, muchas gracias. De nada, chau, chau. Hasta luego. Chao.